Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo de funcionalidad deportiva direccionada principalmente a la flexibilidad activa. Espero se les sea de su agrado. Si tienen dudas, hola Celia, tanto tiempo. Si tienen dudas, me consultan por interno. Vamos a tratar de ir haciéndolo bien didáctico para que se vayan resolviendo. Hola, Vale, ¿cómo estáis? Yo empiezo a saludarlo a todos, niña, lo siento, soy súper sociable, así que cuando me dé por preguntarles algo, espero me lo contesten, porque soy muy de ir feedback. Si tienen dudas, yo contesto para así resolvérsela en general a todos. ¿Ya? Hola Fernanda, mucho gusto. Ada, ¿cómo estás? Así que vamos a partir este módulo ahora. Para que estén atentas, lo vamos a hacer un poco didáctico, entre un poco de explicación y un poco de demostración a base de videos, para que les quede un poco más claro el tema donde están los ejercicios fundamentados en la flexibilidad activa. ¿Ok? Me voy a apagar porque de repente me veo rara yo misma mirándome presentando. Entonces, este módulo, como bien lo dije, es el de flexibilidad activa, en donde me presento, soy Ivania Reyes, ya la mayoría creo que leyó mi pequeño currículum por ahí en alguno de los correos que la Nati envió para la presentación de todos los profesores que estamos trabajando con ella en este curso de Ciencias de la Flexibilidad. Y yo les traigo, entonces, la famosa flexibilidad activa, que es relativa y no absoluta. ¿Por qué? Esto depende de la genética del deporte al que se le quiera enfocar y a eso se generan estos ejercicios para que sea de manera funcional y obviamente adecuado para cualquier tipo de deporte. Yo creo que todos saben que no hay deporte sano, por decirlo así, si no hay un calentamiento enfocado a la flexibilidad. Y esto es fundamentalmente para evitar lesiones, para generar un tono muscular apto para el ejercicio y así ir gradualmente ganando un mayor rango de flexibilidad dentro de lo que se le llame al deporte en sí. Entonces, en este curso se pretende poner en práctica algunos de los ejercicios y movimientos vistos teóricamente en este módulo, dando paso a trabajo corporal completo para ser ejecutado de la mejor manera posible. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, la flexibilidad ha pasado por mutaciones debido a los distintos propósitos a los que se destinan los ejercicios, siempre con el fin de lograr que el cuerpo se vuelva más funcional. Esa es la base. La flexibilidad activa se encarga netamente de que el cuerpo se vuelva funcional, logrando los mayores rangos articulares del cuerpo. Y sumado a esto, están apareciendo cada vez más estudios referentes a la flexibilidad, ya que no es una materia completamente desarrollada. Por quienes lo estudian, lo practican y lo enseñan. Yo creo que es súper importante saber la teoría, de dónde viene, y por eso están todos estos módulos en este curso, para que en sí engloben y usen todos los conocimientos en estos tipos de ejercicios. La flexibilidad activa se basa mucho en la biomecánica corporal. Así que vamos a hablar varias veces de términos biomecánicos y planos de eje que son súper importantes, que los mantengan y que los corrijan. Y para finalizar, yo les voy a hacer un pequeño práctico, donde les voy a mostrar en media hora, obviamente, un trabajo de flexibilidad activa que lo vamos a usar, eh, obviamente, para que no tengan que cambiarse de sala ni ocupar tanto espacio. Vamos a tratar de que sea súper amigable con los espacios, obviamente, de cada persona. ¿Ok? Así que eso, la flexibilidad activa, recuérdenlo, que es relativa y no absoluta. Entonces, también la flexibilidad activa es súper inclusiva. Puede ser practicada por todo quien lo quiera practicar y que quiera mejorar su flexibilidad corporal. Es transversal tanto en edad y en deportes, que es lo más importante. Y solo basta con querer, obviamente.
aprender a entender cómo trabaja el cuerpo sin tener que ir a una academia de gimnasia. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente la persona que dice, pucha, yo soy tan tieso y quiero aprender a ser flexible, ¿dónde lo hago? Al tiro se les imagina una academia o un gimnasio enfocado en gimnasia, obviamente, ya sea artística, ya sea rítmica, ya sea de cualquier otro tipo de gimnasia. Y de nuevo vuelven a hablar con su yo interior y se preguntan, ¿me aceptarán en esa academia yo aprendiendo si soy tan grande? Claro, hay veces que academias solo tienen un rango límite que son hasta los, si no mal recuerdo, 18 años máximo, porque trabajan ellos más que nada para competencias de nivel, por decirlo así. Y obviamente los que todos queremos seguir articulando nuestro cuerpo, aprender de la mejor forma también para poder enseñar quizás a futuro, les dicen que no, por esta razón. Yo creo que este tipo de flexibilidad es súper amigable con todas las edades y con todos los deportes. Sí se practica cuando chico, joven o adulto mayor inclusive. ¿Alguna duda, consulta? Ya saben, me pueden escribir, yo voy a estar aquí atenta a alguna cosa que me quieran preguntar. Entonces, el origen de la flexibilidad, como ya todos sabemos, viene de la época de los griegos, donde está inspirado en las danzas sagradas, junto a acrobacias que se hacían en el suelo. El término de gimnasia proviene obviamente de Grecia y que el significado es aficionado al ejercicio atlético, que solamente los presentaban en estos shows para estos grandes emperadores, y así fue donde empezó a nacer este interés para mostrar rarezas en estas fiestas, y ya todos sabemos que Grecia desbandaba en fiestas. Y desde ahí viene esta flexibilidad y este culto, por decirlo así, a trabajar el cuerpo de forma más como para impresionar en estos tipos de show. Y la línea de tiempo, que se las mantengo aquí, porque derivando de esta palabra griega gymnastic, viene entonces la evolución de la gimnasia, que es, yo creo que, no creo, sino que es el deporte netamente que está enfocado a la flexibilidad del cuerpo. Entonces, en la antigüedad, ya saben, también proviene desde los egipcios, donde se considera el nacimiento de la gimnasia, que luego fue evolucionando, ya saben, por las fiestas griegas anteriores a esta época. En el siglo II a.C. empezaron las civilizaciones minoicas, los hombres y las mujeres realizaban el salto del toro, ya saben, es pasar este banquito al otro lado, que consistía obviamente en participantes que corrían hacia un toro que se le embestía saltando junto con una pirueta sobre el que cae en el lomo del animal. Creo que es demasiado extremo este culto y que yo creo que por algo se terminó y no se siguió hablando de eso. Luego aparece el primer profesor de gimnasia moderna, que fue John Fritzsche en Alemania, que eso fue ya en el 1700. Ya avanzamos al 1800, donde en España el primer centro oficial donde se practicó fue en el Instituto Real de Pestalozzi, que fue fundado por Amorós en Madrid. Seguimos en la línea, en el 1811 ya el educador Friedrich Ludwig, considerado ya como el padre de la gimnasia, fundó en Berlín el Club Gimnástico. Pasamos al 1888 y la gimnasia fue arraigándose en algunas escuelas y se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia. Seguimos avanzando en 1900 y se realiza por primera vez los campeonatos del mundo para varones de gimnasia. En el 1928 se agregó las competencias femeninas por primera vez. En el 1934 se celebran los primeros campeonatos femeninos del mundo y así vamos avanzando en el 1963, donde se celebra el primer campeonato mundial. En el 1968 se celebra por primera vez la Copa del Mundo mixta. Y actualmente el Real Decreto de 1931 al 2006 que establece la enseñanza obligatoria de la gimnasia en la educación secundaria. Aquí es cuando ya se incorpora la gimnasia en las clases de educación física por este decreto.
en la mayoría de los colegios. Y hoy en día que contamos con las Olimpiadas, que es donde se presentan los mejores exponentes mundiales, obviamente, de la gimnasia, que ya saben que es el deporte de donde viene y nace la flexibilidad ahora en la actualidad. En la actualidad, como ya venía diciendo, los deportes derivados de la gimnasia. Tenemos la gimnasia artística, que es olímpica. A esto les hice una diferencia, los deportes que son olímpicos y los que no. La gimnasia artística, que es olímpica y que está basada en habilidades acrobáticas aéreas. La gimnasia rítmica está basada en habilidades corporales de la flexibilidad, obviamente corporal estética. Está la acrobática, donde está basado en generar dificultades sobre un portón mediante un sujeto que se le llama ágil, que es esta imagen de acá. Tenemos la gimnasia trampolín, que ellos ejecutan de manera acrobática mediante un implemento que es el trampolín y que hacen acrobacia, por decirlo así, en vuelo. Tenemos la aeróbica, que está basado en el desarrollo integral del cuerpo mediante acrobacias también y elementos de fuerza durante un tiempo determinado de coreografía. Este es el único que no tiene implemento, nada más que el piso. Y ahora último se agregó el parkour, que este es muy nuevo, obviamente, yo creo que no está agregado más hace de 2 o 1 año máximo, y que está basado en el arte callejero de las acrobacias, y donde ocupan los mismos espacios, por ejemplo, barandas, paredes, saltan de paredes a otra pared, saltan obstáculos haciendo este tipo de acrobacia, y si no mal recuerdo, el año pasado fue el primer mundial de parkour que fue organizado por la FIG, que es la Federación Internacional de Gimnasia. Luego, tenemos los deportes en general que dependen de la flexibilidad, que no son gimnasia. En donde tenemos el nado sincronizado. Ya sabemos que este es un deporte donde se realiza en grupo y que tienen que formar figuras lo más coordinadas posible con una música y también tienen que tener algún elemento aéreo y por tanto a compañeras. Y lo que más se ve de las de nado sincronizado, ya saben, son las piernas y sus maravillosos empeines. Tenemos el patinaje artístico y el patinaje en hielo, que también es olímpico. Y acá también se generan estas acrobacias o elementos o dificultades sobre un patín y que tienen que mostrar la mejor preparación o la mejor presentación coreográfica sobre estos elementos. Y también tenemos los deportes de contacto. Acá les puse el taekwondo, que es uno de los más característicos, donde se ve la utilización de la flexibilidad de pierna, obviamente, para ganar puntos. Y estos 3 deportes son olímpicos. Tenemos los deportes en general. Obviamente seguimos con estos que dependen de la flexibilidad, pero tenemos esta otra lista que son los deportes espectáculo. Los nombré deporte espectáculo porque no tienen una clasificación hoy en día, pero sí son deporte. O sea, todo lo que uno realice con el cuerpo y desarrolla es un deporte en sí. No necesariamente que tenga que decir, yo hago el deporte del circo, porque le suena raro. Yo hago el deporte del ballet, le suena raro, pero no tienen ese sobrenombre porque son más espectáculos. Tenemos, como les dije, el circo con los contorsionistas, tenemos el ballet con sus presentaciones en teatros y demostraciones, obviamente, de una técnica milenaria sobre el cuerpo y el manejo del cuerpo. El pole sport, ahora último, que también tiene mucha base la flexibilidad para este deporte. La danza, que la flexibilidad, obviamente, se trabaja más artísticamente. O sea, aquí se generan coreografías con algún tipo de intención o emoción para ser demostrada. Tenemos a los cheerleaders que también necesitan mucha flexibilidad para generar sus pirámides o sus coreografías también, y necesitan ser muy dinámicos en grupo.
y entre otros deportes. Yo creo que podría seguir nombrando deportes que también tienen que desarrollar la flexibilidad y no, oh, perdón, se me salió, y no vamos a terminar nunca. Y aquí es donde nos centramos especialmente en la gimnasia rítmica, que su calentamiento es el que está traspasado en esta nueva llamada flexibilidad activa. La rítmica es una variante de la danza moderna, ballet clásico, y que es actualmente el deporte profesional basado en la flexibilidad estética corporal. No hay otro deporte que se fundamente en la flexibilidad. Y es por eso que yo como entrenadora de gimnasia rítmica me traje este calentamiento general a este tipo de clase que es la flexibilidad activa y que se puede usar para todos los deportes. La fase de desarrollo está fundamentada, obviamente, en el calentamiento general de la gimnasia rítmica, en donde tiene 5 fases. La primera es la entrada en calor, la segunda, la movilidad articular, tercero, los ejercicios focalizados, cuarto, abdominales, y quinto, vuelta a la calma. La base de la flexibilidad activa está en el método activo no asistido y asistido, en ejercicios corporales para el desarrollo óptimo de la flexibilidad. Esta metodología es no asistida por el instructor. ¿Por qué no es asistida? Porque tenemos diferentes tipos de materiales que los vamos a ver más adelante para que el mismo alumno o ustedes mismos genere su trabajo mediante estos implementos. Aquí se conjugan entonces los ejercicios para la flexibilidad absoluta, residual y de trabajo. Súper importante. Y que está fundamentado en la utilización de fuerza máxima, potencia, resistencia explosiva. Esto también tiene un segundo fundamento que es la articulación completa del cuerpo mediante ondas y rotaciones para hacerlo cada vez más funcional y dinámico. Y aquí es donde entran los ejercicios acrobáticos para llevar en sí la flexibilidad activa a una funcionalidad óptima. La flexibilidad activa y sus niveles. Acá tenemos 3 niveles, que es el básico, el avanzado y el elite, que son medidos, obviamente, con un rango goniométrico. Acá les puse el goniómetro famoso y yo, a medida que voy buscando y que quiero saber el nivel de uno o de algún otro alumno, es mediante este aparatito. Y si no lo tienen, ahora creo que los teléfonos vienen con uno y uno pincha un puntito y así siguen la línea y el ángulo a sacar. Aquí les puse esta tablita, entonces tenemos niveles del 1 al 9, en donde el 1 y 2 son básicos, 3, 4 son de entrada, se les llama, que es como la transición del básico al avanzado, para que no sea tan chocante el nivel para los básicos. Y luego el avanzado va en el 5 y 6 a la transición del elite, que es el 7, el 8 y el 9. ¿Por qué les puse el 7 en amarillo? Porque hasta aquí llega como el rango, en rango como máximo de corporal de alguien que haya trabajado flexibilidad años. Recién acá, si es que lo logra. La mayoría de nosotros creo que estamos como en el 5 o 6 y sin vergüenza podríamos ir de repente en el 3 o en el 4. Así que eso da igual. Yo desde aquí tengo que mirar hacia adelante y decir, yo quiero llegar al nivel 6, 7 y ojalá 8 y 9. Que aquí el 8 y 9 se caracteriza porque aquí ya se demuestra un control corporal perfecto, por decirlo así. Yo sé que no hay un cuerpo perfecto, pero sí hay un dominio increíble entre la flexibilidad, potencia, fuerza, explosividad, ejecución, trabajo acrobático. Y este es el nivel 7 y 8. Entonces, acá los ángulos a medir, les puse algunos, son de la amplitud del espagat o split y frontal, ángulos de extensión de columna, que se mide desde la cadera a cuello,
extensión de empeines, extensión de codos, entre otros. Yo acá abajo les puse una pequeña tablita que yo uso mucho para mis certificaciones, que de repente uno no tiene este goniómetro, pero sí puede tener imágenes que las hagan vivenciar en qué nivel podría estar uno en relación a esta tabla. Por ejemplo, el 1, si se fijan, tiene un pequeño espagat, pero sí tiene ya flexibilidad. El 2, cada vez van bajando más la flexibilidad. El 3, y así. 4, 5, y en el 6 ya empieza, perdón, en el 5 ya le empiezan a incrementar altura para llegar a un rango mayor de flexibilidad, acá como buen ejemplo, de piernas. Y 7, como les dije, yo creo que la mayoría de la gente que trabaja flexibilidad o viene con muchos años de flexibilidad, es capaz de estar entre el 6 y el 7, manteniendo algún tipo de posición, sin tanto griterío, diría yo. Y pasamos a los potenciadores de flexibilidad, como les hablé anterior, y hay materiales. Para eso tenemos las bandas elásticas. Aquí en las bandas elásticas yo creo que hay millones de bandas elásticas y todos se preguntan cuál ocupo, cuál me sirve, cuál aquí, cuál allá. Todas sirven para distintos propósitos. Por algo existen. Tenemos las famosas bandas de yoga, que son estas blanditas que le ocupan o han visto todos y que yo creo que son las que más conocen, ya están en las salas de danza, en los gimnasios y en todas partes. Sirven mucho estas banditas para el trabajo de empeines y hombros. ¿Por qué? De hecho aquí mi alumna muestra que está trabajando con una de esas bandas. Estas bandas sirven solamente para empeines y hombros. ¿Por qué? Porque estas bandas son súper peligrosas, ya que su resistencia es muy poca y se cortan. Entonces, para ejercicios de empeine y hombros son muy buenos porque no se necesita tanta tensión, tanto casi romper la banda para que haya un trabajo óptimo de los ejercicios. Luego pasamos a estas famosas bandas que se llaman Power Band, que son las que vienen por libras y que yo personalmente no las recomiendo, no las uso, porque son bandas de peso. Esas bandas son para generar fuerza, no son para generar flexibilidad, ya que tienen esa tensión demasiado brutal para ejercicios que se trabajen en flexibilidad. Ese es el tema. No, es que no las estoy mostrando, Nati. No las puse en el PDF. ¿Ya? Pero yo sé que todos saben cuáles son. Y si no, me preguntan, yo les mando después una foto de cuáles bandas son. Las Power Bands son las bandas de loop, también llamadas esas banditas de loop. Y tenemos las últimas bandas, que son las bandas de niveles, que esas son las que más se usan en estos tipos de flexibilidad, porque viene con precisamente niveles. Ustedes van a ir buscando qué tanta resistencia le van a poner, porque van reduciendo niveles, donde ponen brazos, ponen piernas, ponen brazo, pierna, ponen codo, hombro, ponen cuello, pierna. Entonces, para mí son más seguras. Entonces, sumado a las bandas elásticas, tenemos los cubitos de goma, que también son muy utilizados para ejercicios de incremento progresivo de altura para la extensión de pierna y columna. Generalmente estos cubitos uno los usa como de apoyo para no perder el equilibrio, pero también se utilizan como un aparato a traspasar, por decirlo así. Es como sale en la foto mi alumna, ella en esta foto, como lo puse el video, ella pasa el cubito por detrás de su pie y se traspasa el cubito a la otra mano, que es para exigirle la resistencia al músculo propio para que contenga la posición antes de bajar. Entonces, los cubitos, ya saben, son trabajados para generar mayor altura o de soporte, para generar una buena posición de cadera, una buena posición de columna y así. Tenemos también, las famosas espalderas, que para mí son los elementos más importantes y más versátiles para trabajar la flexibilidad.
Acá están estas famosas espalderas. ¿Por qué? Porque si se ven, tienen niveles también. Y para eso van enganchando pierna, y para eso se va trabajando columna, ahí mismo uno se apoya, puede trabajar en peine, y así sucesivamente. Yo creo que si todos pudiéramos tener una espaldera en la casa, o todos los alumnos nuestros pudieran tener una espaldera en la casa, sería maravilloso, porque no necesitaría ni banda, ni cubo, ni pesas de tobillo, no nada. ¿Por qué? Porque uno utiliza la misma espaldera para generar presiones, para generar un mayor rango con ayuda y sin perder tanta estabilidad. A esto también tenemos las sillas o bancas, que estas son utilizadas principalmente para la extensión de cadera. Para eso es solamente. Y obviamente esta alumna ya está en una fase más avanzada, que ya está manteniendo este equilibrio entre una pierna en una banca y otra pierna en otra silla, porque ya evolucionó su equilibrio, como están las niñas de allá atrás que la ven en esa sillita, en esa mesa. Bueno, esta niña que está en primer plano es la que está trabajando ya flexibilidad de espalda, flexibilidad de pierna, porque ya tuvo un proceso progresivo desde un nivel mucho menor. Y tenemos las pesas de tobillo, que estas solamente son utilizadas para generar trabajo dinámico de potencia y fuerza. Aquí es cuando ya uno le mete un poquitito más de carga para que el músculo se active y sea capaz de desarrollar musculatura para mantener la flexibilidad. Y para tener en cuenta, existen dentro de todo algunas condiciones patológicas que yo creo que deberán de conocer, porque como algunos son profesores o algunos son alumnos, es bueno darse cuenta si es que alguna de estas patologías las ha visto o le puede llegar a algún alumno con esta condición, y es bueno nombrárselas, porque así podrían evitar algún accidente en alguna clase o algún accidente en algunos ejercicios. Entonces, entramos a las patologías, que obviamente aquí la Nati debe tener un buen dominio también, pero yo los voy a mencionar a grandes rasgos para que no se extrañen. Tenemos la hiperlaxitud, que ya sabemos que es el rango exagerado de la movilidad de las articulaciones. Todos conocemos personas que son elásticas, siendo el caso extremo el de los contorsionistas, que se ve. Los diferentes estudios confirman que es más frecuente la hiperlaxitud en las mujeres que en los varones, oscilando su frecuencia entre un 5 a un 15% de la población. También sabemos que es más notorio en la infancia y disminuye al aumentar la edad. ¿Por qué? Obviamente somos más flexibles cuando infantes, porque no estamos osificados, o sea, tenemos más cartílago que hueso cuando pequeños, y por eso somos tan flexibles. Y por eso de repente a los niños, de repente no se dan ni cuenta, se le luxan los dedos, las muñecas, los codos, las rodillas, y siguen su vida normal sin ningún dolor. ¿Por qué? Porque siguen siendo de cartílago sus uniones. Y cuando vamos creciendo, para no llamarnos viejos, esos cartílagos se empiezan a osificar y se empieza a limitar el rango articular de todo el cuerpo. Idealmente sería no perderlo, todo este rango, y trabajarlo desde pequeño, pero nos damos cuenta algunos medios tarde que nos gusta la flexibilidad y queremos partir tarde a desarrollarla. Obviamente siempre y cuando el cuerpo los deje mover. Aquí tengo una duda, me pregunta la Daimar. Dice, ¿hacer contorsionismo podría generar problemas físicos a largo plazo? No, no, Ada, siempre y cuando tengan una contención muscular que les estabilice tanta flexibilidad. Cuando tengan eso estabilizado, no van a tener ningún problema en ser contorsionista más adelante. ¿Contestada, Ada? No los veo, Nati. O sea, como están como medio perdidos, ni siquiera veo sus caras. Gracias. Ahí sí. Sí. Ahí sí los veo, recién me aparecieron. Que creo que cuando me pongo a apretar se me desaparecen todos.
Entonces, como les mencioné, todos están sin cámara, gracias Nati. Como les mencioné, traspasar la hiperlaxitud a algo deportivo, ya les dije, yo creo que mantener la tonicidad muscular para estabilizar el cuerpo, el mejor deporte es la gimnasia, o la gimnasia rítmica en este caso, porque se encarga de generar movimientos armónicos, movimientos más llevados a la potencia en sí de los elementos que se ejecutan. Ya, Nati, muchas gracias. Perdón, chiquillas, que de repente tengo que leer lo que me escriben, por si no me caigo, me avisan si me quedo pegada. Entonces, para esto tenemos este puntaje de Brixton, como les mencionaba, donde ustedes pueden sacar su rango de hiperlaxitud. Puede que sean más hiperlaxos de rodilla que de codo, puede que sean más hiperlaxos de dedos que de muñeca, y así cada uno puede ir probando qué tan flexible a esta edad soy. ¿Ok? Yo sé que todos deben estar midiéndose ahora su dedo, su codo, su rodilla, y eso es súper bueno porque es parte de la flexibilidad, el autoconocimiento de su cuerpo. Y en esta foto yo les marqué donde se nota muy bien la hiperlaxitud. En esta gimnasta se le nota demasiado su cuádriceps y psoas, que no se ve porque es interno, pero sí tiene una gran participación para generarle toda esa flexibilidad de pierna y de cadera. Acá en la otra posición, obviamente tiene una hiperlaxitud brutal de hombro, junto con su hiperlaxitud de rodilla. Y obviamente la misma hiperlaxitud enganchada a la cadera y pierna. Y acá tenemos su hiperlaxitud de codo, que obviamente no es lo que impresiona, es el codo, sino que impresiona su fuerza para mantener esta flexibilidad de pierna que se le llama gimnasia equilibrio. ¿Ok? Dudas, consultas respecto a este tema, porque si no voy a seguir avanzando y prefiero que me vayan consultando acá. Nada aún, perfecto. Seguimos entonces con otra patología que es bueno saberla y conocerla. Ya, Fernanda, súper. Entonces, seguimos con la patología de Dendaros. Aquí nos vamos de frentón. Obviamente todos conocen a este contorsionista del Cirque du Soleil porque es hiper recontra mega famoso. Y él consta de esta condición y que la supo potenciar súper, súper bien, porque él tiene un entrenamiento de musculación para contener tanta flexibilidad. Entonces, este síndrome, como indica la palabra, es un conjunto de enfermedades heterogéneas hereditarias relacionadas con la alteración genética, tanto de la estructura como la síntesis de colágeno. Ese es el tema con el Entalis, y por eso algunos son tan flexibles y de repente se conocen más adelante que son tan flexibles porque nunca han llevado al extremo su cuerpo para conocerlo. Karen González, sí, consulta. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Qué bueno, un gusto. Yo tengo una consulta con la anterior, prefiero por audio que escrito, Ya. no se entiende. Ya, Karen. Cuando una persona es hiperlaxa, en la foto anterior, por ejemplo, donde se genera ese curvatum de la pierna, sobre todo en los equilibrios, o en los codos, en las planchas o en sostener a alguien, ¿se busca fortalecer ese ángulo o se buscaría fortalecer en la línea que corresponde de ambas articulaciones? La línea que corresponde de ambas articulaciones. De hecho, La más rodilla muscular que tendría que articular. coincidir así y en la hiperlaxitud quedaría con ese Sí, curvato. exacto. Sí, lo principal es que la musculatura contenga toda la hiperlaxitud. Ese Entonces es el debería foco. existir un trabajo más profundo de fortalecimiento muscular que sostenga la... Exacto, exacto, a eso va. A Entonces eso no se va. buscaría priorizar la estabilidad donde corresponde, sino aprovechar esa hiperlaxitud. Es que va de la mano el estabilizar
con generar esta musculatura, porque si tú generas musculatura es para estabilizar esa articulación. Claro, pero me refiero no sé, po, gente que es hiperlaxa y que por ahí no es gimnasta, Ujú, en una plancha, ¿cierto? Te pongo como ejemplo, una plancha alta. El codo ¿sí? se le desvía hacia afuera o hacia Ajá, adentro, sí. entonces se busca que ese codo vuelva a su eje o se busca trabajar con el eje afuera No, directamente. no, se busca volver a su eje, porque le estás haciendo un sacado de punto de equilibrio con el codo. ¿Cachai? Tiene que pasar el punto de equilibrio del hombro, codo, muñeca. Si no, le estás generando un daño en el epicóndilo, por decirlo aquí, epicondilitis casi, a la inversa y negativa. Claro, porque genera palanca. Exacto, y eso es muy perjudicial, porque de verdad que inconscientemente los hiperlaxos no controlan. Entonces van a tender a irse sus articulaciones. Claro, sí. Y para evitar que eso sea tan brutal es que hay que fortalecer el grupo muscular y la articulación para que no sea tan débil y no termine saliéndose. Y en cuanto a la técnica de eso, en cuanto a la técnica de la flexibilidad, ¿se buscaría el fortalecimiento de la musculatura por medio de un aparato externo de pesas o directamente con su propio cuerpo? Depende Ese- del nivel, porque si tenemos algún hiperlaxo básico, siempre con su peso. Siempre. Tienen que poderse su cuerpo, digo yo. Se tienen que poder su pierna, se tienen que poder su espalda, se tienen que poder sus hombros. Luego van avanzando y en el nivel avanzado tú les vas sumando un poco de materiales. Por ejemplo, una banda elástica para generar un poco de resistencia para que gane más fuerza. Y así gana de igualdad la estabilidad. Luego, más adelante, tú le vas sumando dos implementos, una banda con una pesa, y así vas sumándole un poquitito más de desarrollo progresivo. No puedes ir de golpe a meterle un elemento si no tiene estabilizado todavía sus articulaciones, porque si no va a generar más daño que estabilización en sí. Claro, claro, va a depender del nivel. Muchísimas gracias. Así es. Un gusto. Aquí dice la Joana, ¿cómo se puede desarrollar la musculatura necesaria y cómo saber cuándo se necesita? Es que no es saber cuándo se necesita, es indispensable. La musculatura tiene que estar sí o sí para el desarrollo de la flexibilidad, para evitar lesiones. Es solo esa relación, tiene que sí o sí estar. ¿Alguna otra duda, consulta? Pasamos, entonces seguimos con la patología de Ehlers-Danlos. Entonces, esta patología afecta primordialmente a la piel, articulaciones y vasos sanguíneos, manifestando principalmente por hiperlaxitud de las articulaciones e hiperextensibilidad y fragilidad de la piel. Entonces, en esta patología hay varios tipos, yo solamente les voy a nombrar los que se tienen que preocupar porque son los más normales y hay uno que se tienen que preocupar el doble porque es peligroso. ¿Ok? No es que me voy a aprender los 6 tipos para diferenciar si es que me llega un alumno así o yo tengo un poquitito de esto. No, solo preocúpense de los más comunes, los más clásicos, por decirlo así. Tenemos entonces el SET, se le llama, acortando la palabra, síndrome de Ehlers-Danlos, se acorta en SED, y que se caracteriza por una marcada hiperlaxicidad en la articulación, con grandes susceptibilidad a esguinces, dislocaciones, subluxaciones, y pueden incluso llegar a haber un desarrollo motor lento. Es el normal, es el que uno gira su dedo hacia atrás, extiende codo, extiende rodilla. Ese es el normal y el clásico. Todos en alguna parte del cuerpo debe tener uno. Tenemos el hipermóvil, en donde se caracteriza por una marcada hiperelasticidad de las articulaciones con gran susceptibilidad a... Perdón, vuelvo a leer el mismo. El hipermóvil
En esta variante, las manifestaciones clásicas son la hipermovilidad de las articulaciones largas, como los codos y las rodillas. Allá se ve el hipermóvil. Y en mayores casos en cadera, pero se ve cuando ya empezaron a generar este desarrollo de flexibilidad, porque de la primera clase a la segunda clase ya casi llegan al piso. Ahí uno se entera que tienen esta hipermovilidad de cadera. Tenemos el tercero, que es el set vascular, que yo encuentro que este hay que saberlo, porque de repente uno llega a clases y se encuentra con algún alumno que son muy flexibles y que tú los vas poniendo a prueba en la clase, pero es importante saber todos estos tipos de set porque puede que alguno tenga esta patología y es peligroso, ¿no?, si uno no lo sabe. Es poco frecuente, es el más grave de todos, los subtipos, ya que como característica principal engloba la ruptura de arterias o órganos, esto ya más interno. Uno de los signos más característicos de los enfermos por este síndrome es que se generan heridas internas por la misma hiperlaxitud de órgano, si se les llama. Entonces, yo les nombro estos tres tipos solamente para que en el día de mañana, si ustedes ven a alguien parecido al contorsionista, que les tengo acá en la imagen, que discúlpenme, no me aprendí su nombre, pero sí, todos lo conocemos porque lo hemos visto en los shows de Cirque du Soleil, y que es importante que en ese caso, no sé, para mí prefiero 1000 veces que se vayan a hacer un examen y que le detecten qué tipo de set tengan, porque sin saberlo pueden generar más daño, ¿ok? Tengo una duda, por ejemplo, en el caso de la rodilla, uno tendría que fortalecer más cadera posterior, más, más cuádriceps, claro, más anterior, porque el cuádriceps es el que va a hacer que la rodilla o la patela no baile en su espacio óseo. ¿Se entiende? Es al contrario, para detener tanta hiperextensión de rodilla. Y luego tenemos otra patología relacionada con la flexibilidad que se llama síndrome de Marfan. Es uno de los signos más característicos de los enfermos de Marfan, el crecimiento excesivo de las extremidades, crecimiento excesivo de los dedos, hipermovilidad articular, escoliosis y desarrollo anormal del tórax, entre otros. Claro, uno aquí se puede empezar a mirar las manos, obviamente no lo van a tener, pero hay personas que solo tienen las manos, pero sí tienen hipermovilidad en cadera, rodilla, hombros, y tienen, por decirlo así, las piernas más largas que el tronco, se les llama de repente, pero no es que tengan síndrome de Marfan, solamente es que tienen sus extremidades por genética más largas, pero cuando ya llegan con problemas de tórax, ya llegan con problemas más de fondo, yo creo que hay que tener mucho cuidado al reconocerlos, porque hay que tener un trato, no un trato distinto, pero sí nivelar un poquitito para no generarles un daño, antes sin saber qué tema es el que tengo, qué tema es el que, qué síntoma es el que se les presenta en sí. Y ahora me gustaría aclarar algunas dudas que tengan. Yo con esto termino un poquitito mi parte un poco más teórica, porque ahora voy a pasar a mostrar algunos videos donde se ven ejercicios de flexibilidad, y que a eso también le vamos a sumar a un tipo de dudas que ustedes me tengan que preguntar. Nati. Y para agregar un par de cositas, creo que es muy importante saber que en el síndrome de Marfan está contraindicado completamente el ejercicio de fuerza. Así es, así es. Una contraindicación absoluta. Sí, por eso es necesario saber si hay algún alumno que llega con esto, porque si uno lo desconoce puede generar más daño. ¿Se entiende? Igual para todos, que de todas formas, si tienen ya más dudas más
más como ondas en este tema. En el módulo 7 igual se va a ver como a más profundidad, Así es. la parte más médica, entonces ahí... Así es. Yo se los presenté por si en algún momento se les presentara un caso o si tienen alguno de estos casos y que tengan ojo con este tipo de síndromes. ¿Ok? Entonces, yo ahora... ¿Alguna duda, consulta todo esto que me quedé ahí en la mitad? Hola, Ivy. Hola, ¿quién me habla? Perdón. Soy Aldana. Con respecto a la pregunta que hice del fortalecimiento de cadena posterior en hiperlaxitud, en el caso de la rodilla, ¿uno no tendría que activar más cadena posterior si tiene un geno recurvatum? No o sea, sí debiera, pero el que va a contener tanta hiperlaxitud va a ser el cuádriceps. Mira. El cuádriceps. Ese va a detener que tu rodilla por delante se siga hiperextendiendo hacia atrás. Tendría que trabajar en forma paralela isquio y cuádriceps en ese caso. Exactamente, exactamente. Bien, perfecto. Y lo mismo con todas las articulaciones, ya sea codo, bíceps, tríceps. Exacto. Bien. Así es. Perfecto. Ellos van a contener y van a frenar si en algún momento tu rodilla se va más o se hiperextiende más. Perfecto. Porque va a tender a devolver todo eso. Bien, listo, esa es mi duda. Ya. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? Entonces yo voy a pasar a presentarles algunos ejercicios en video que tengo para que vean en dónde se utilizan la flexibilidad activa y por qué es tan funcional a todos los deportes, porque no se enfoca literalmente a generar mucha flexibilidad si es que uno no lo quiere. Entonces aquí aprieto, me voy acá. Ah, ya verán. Déjenme ver. Acrobáticos. ¿Dónde están las? Yo sé que están viendo pasar todas las imágenes, ¿no es cierto? Pero creo que este sistema no es tan bueno. Entonces, una de las principales ejercicios son las ondas corporales. Acá vemos ondas que van hacia atrás, hacia adelante, vuelven a cargar a más atrás y vuelven a entrar a la cadena desde cuello, columna, cadera y vuelven a bajar hacia atrás, que son las más usadas para articular columna y para generarle un calentamiento óptimo a la columna. Y ya ven aquí la transversalidad de edad, que tengo una niñita de 8 años con una de 18 y así, otra ya de 30 y más arriba y alumnas ya de 50 en clase. O sea, son ejercicios que los puede hacer todo el mundo siempre y cuando esté sano y no tenga algún tipo de lesión. ¿Ok? Perdón lo tiritona, pero en ese momento creo que tenía un poquitito de temblor en la mano. Pasamos entonces a poco de potencia. Tenemos entonces los famosos pateos con enganches. Para que sea posible la ganancia de potencia y fuerza, siempre tiene que ser mediante pateos para generar la máxima potencia y fuerza para lograr el último ejercicio, que es tomar, extender y mantener la posición. Que ahí ya terminamos usando resistencia, el hecho de mantener la posición. Aquí es donde ya empezamos a aplicar ya todo lo teórico de los módulos anteriores. Siempre con movimiento, dinamismo, voy a generar una siguiente posición para resistir la flexibilidad para terminar en otro elemento y sea muy funcional. Tenemos acá también, están los pateos y están los braceos, que son idealmente para generar ya a fuerza las extensiones, pero
a favor de la gravedad hacia atrás. Ta. Y allá van los braseos. Pip. ¿Se entiende? Tenemos también, muy importantes, las rotaciones de cadera. Ya saben, la flexibilidad activa no se centra en mantener posiciones fijas por mucho tiempo, no se centra en generar el rango óptimo de flexibilidad si no hay una funcionalidad. Y la cadera es importante que sepan que se mueve en abanico, que se mueve en 180, pasa de un espagat frontal y a la otra espagat, no se mueve estancando. Espagat, me desarmo. Armo un frontal, me desarmo. Armo con la izquierda y me desarmo. No, siempre busquen ejercicios funcionales para generar la máxima rotación articular y así hacer más funcional esa cadera. ¿Se entendió? Ahí se ve la imagen, pasa de una línea al otro espagat, de una línea al otro espagat, y siempre entrando en el eje biomecánico. ¿Ok? Que son las sagitales. Sí, Ada, sí, es balístico. Todos los pateos y los braseos son balísticos. Siempre y cuando, pum, enganches con fuerza máxima. Acá tenemos equilibrio, aquí ya le metemos un poquitito ya más de... Yo en mis clases suelo ponerles didáctico a las más chiquititas porque si no se me aburrirían de la lata trabajando flexibilidad y siguiendo órdenes. Así que lo único que les puse es una cuchara con una pelotita para que no pierdan el trabajo del cuello, que se pierde mucho en el equilibrio. ¿Ah? Ay, a ver. ¿Se entendió? Y bueno, y aquí ya trabajamos de forma excéntrico, algunos músculos, isométrico, otros, y así. Ay, alguien me escribió algo. Ya espérame, Ada, yo después te contesto eso. Tenemos resistencia, enganches, posiciones fijas de resistencia, en donde impresionantemente ustedes van a decir, sí, es difícil ya llegar a esa posición, imaginen lo difícil que es mantenerla. Y aquí nosotros tenemos un trabajo óptimo de flexibilidad con resistencia. A esto hay que tratar de lograr. Esto es lo que va a hacer que las articulaciones sean estables, sean flexibles y fuertes a la vez, para que no pierdan esa fuerza de resistencia, para que no generen lesiones, y esa es la base, no generar lesiones, fortalecer músculo para que esa flexibilidad perdure en el tiempo, eso es lo ideal, que no se pierda, que perdure en el tiempo. Que no se queden con que llegaron a un pie y hasta ahí nomás, que ya me siento feliz, y claro, se sienten feliz, pero yo sé que más adelante van a decir, ¿y si puedo llegar más allá? Quizás mi cuerpo me deja, y así van probando y vayan fortaleciendo en paralelo siempre el cuerpo, para evitar que, no sé, generen contracturas, desgarro, ya sea algún tipo de luxación, si es que no. ¿Se entendió? Aquí es donde ya trabajamos flexibilidad con resistencia. Siempre, obviamente, antes trabajaron un enganche de forma balística para poder llegar y mantener esa posición, y luego ya se termina el ejercicio de resistencia. Y si se fijan, hay distintos niveles. Acá en primer plano está la más avanzada, atrás están las que no tanto, pero van en camino a trabajar esa resistencia en este ejercicio, hacia adelante. Miren la foto, hay varias que no llegan, pero sí están trabajando para poder llegar al máximo. ¿Se entendió? Tenemos rotaciones de cadera con hombros. Si ustedes no estabilizan con hombro, la cadera no se va a enderezar. Tienen que ayudar y aplicar cadena cruzada para que esa cadera se enderece. Pensé que justo mi comadre aquí en clase online se le empezó a ir la conexión hasta el final, y ahí se le nota, ¿está? Rotación, rotación, con hombros siempre atrás. Ojo, los espagats siempre se trabajan con los hombros hacia atrás.
¿Cómo va a ser trampa la Monse, Sofía? Vale. Y me falta alguno, que lo voy a encontrar por aquí, debe estar acá. Ondas. Y trabajo de pateo, fuerza y también resistencia. Mantención, enganches, para mantener posición y volver a mantener posiciones. Yo pateo, engancho y vuelvo a mantener, para no perder la fuerza que genera mi glúteo al contraerse para poder llevar mi pierna. Dice, en este ejercicio, ¿cuál es el de la rotación, el torso o la cadera? A ver, Fernanda, no entendí porque no se escribió, no escribiste muy bien. Repítemela. No, no era en este, era en el anterior. Sí, me parece que era el del En espagat, el ¿o no? ejercicio anterior, en el El de último. espagat, cuando pasa de Este. cuarta a segunda. ¿Este? Ese. Sí. Sí, Aquí tú me sí. preguntas... ¿Cuál es el motor de movimiento? Cadera. ¿El torso o el Cadera. cadera? La cadera. Claro. La cadera va a generar la rotación después de los hombros para cargar espalda atrás a este nivel. Ya. Gracias. Justo esta chica se queda pegada. Aquí. Ay, qué tonto. Ahí. Se rota la cadera primero antes que los hombros. Porque si no, no hay movimiento, no sigue el movimiento. Allá va, cadera, el hombro lo acompaña, termina de rotar cuádriceps, rodilla, se esconde hacia abajo, y cuando llega a la posición de la cadera, ¡pum! Torso y hombros hacia atrás. Y me falta uno de fuerza, que está por aquí. Acá. Elemento de fuerza ya con pesas. Pum, hacia arriba, mantenciones, me voy atrás. Y tienen que salir, pum, tratar de mantener y poderse a fuerza de isquio, glúteo, dorsal, las pesas para poder llegar arriba. El hecho de que tenga pesas solamente para cuando yo le saque esas pesas pueda subir más fácil y más liviano. Para eso es el trabajo de pesas. Es generarle una contracción mayor al músculo para que esté atento para poder levantar este peso y que el día de mañana se le saca y esa misma fuerza, esa misma contracción que genera el músculo es el que lo va a llevar más lejos. Y acá entramos ya a un elemento un poquitito más trabajado que son los famosos penchés, que son las mantenciones en equilibrio con fuerza lumbar, de romboide, isquio, trabajo de glúteo para mantener ese psoas lo más extendido posible y de forma funcional. Les vuelvo a repetir, tiene que ser de forma funcional. Y un maravilloso trabajo de empeine nunca está de más, fíjense. Empeine, hasta el dedo gordo se trabaja. Puntas, puntas. ¿Entendió? Yo sé que los empeines son los más olvidados del universo, pero por Dios que se agradecen cuando se trabajan y se ven. Porque hay una muy buena técnica. ¿Cuánto terminan de trabajar empeines? Y último ejercicio funcional, ya saben, flexibilidad con rotaciones. Girando, uno gira para mantener la posición. Entonces, déjenme ver si me queda algún ejercicio. Bueno, funcional, giro en flexión y funcional en acrobacias, como se los nombré anteriormente. Pasan por pierna, trabajo de empeine, bajan en trabajo lumbar, dorsal y ondas. Mantienen posición de equilibrio con formas flexibles. Esa es una funcional de acrobacia.
y otro de acrobacia con pequeñitas. Pum. Y si se fijan, todo tiene un trabajo de flexibilidad. Perdón por tanta sonrisa de las niñas. Tan. Esa es la funcionalidad que uno trata de buscar. Trabajo de brazo. Y cuando uno ya tiene una flexibilidad, donde ya uno no tiene que generar tanta fuerza, porque el músculo ya está educado, las posiciones se mantienen como esta. Uno dice, con tanta espalda, y miren, ella suelta y no necesita hacer fuerza ni de brazo, ni de cuello, ya porque la columna está tan trabajada que llega sola. Se mantiene en esa posición sola. ¿Se entendió? Dudas, consulta, me parece que aquí me llegó una o dos, pero ahora necesitamos hacer el break, se las voy a contestar a la vuelta. Y seguimos con la otra tanda de media hora para terminar en el práctico de media hora. Nati, ¿quieres decir algo? Excelente, no. Ya. Nos volvemos Entonces, a 30 minutos más nomás. ya, Nati, perfecto. El link, como Formulen, siempre, sigue siendo el mismo. sí, formulen sus preguntas, sus consultas y ahí vamos desarrollando todo, ¿ya?